porque ya estoy grabando. Listo, ahí me llegó el video, ahorita lo proyectamos. Bueno, ahora sí, buenas noches a todas y todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana bien bonita. Bueno, para mí es un motivo de mucha felicidad poder compartir esta sesión, porque voy a compartir pues lo poco que sé, porque esto es un universo completo, acerca de el corazón de mi trabajo, realmente, de todo el trabajo que he podido desarrollar, no solo desde la fundación, sino desde otros escenarios. Ahorita, pues, por ejemplo, estoy trabajando, les cuento muy alegremente, estoy trabajando con la Secretaría de Cultura de Bogotá, acompañando la formulación de 33 proyectos en Bogotá, cosa que ha sido bastante dispendiosa, pero me he encontrado con un país contenido en una ciudad donde hay comunidades afrocolombianas, indígenas, saberes campesinos, y todo esto configura esto que les menciono del corazón, de mi corazón, que es el patrimonio cultural, que es un término con el que seguramente muchos ya estamos familiarizados, pero que vamos a abordar de pronto de una manera más técnica. Voy a tratar de hacer muy sencillo el lenguaje. Si tienen alguna inquietud con relación de pronto a sus proyectos y la relación con este término, pues siéntanse en confianza de preguntar. Y bueno, entonces vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla. Entonces, listo, como voy a abrir acá la presentación, no les voy a ver, entonces si tienen alguna observación, siéntanse en confianza de interrumpirme, ¿listo? Entonces, patrimonio cultural. Entonces, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es un término, sin el apellido cultural, es un término que está asociado a los bienes propios de una persona, de una institución, de un grupo de personas, y está muy asociado al término de herencia. Esto es importante, ¿no? Este concepto de herencia, que es lo que me dejan, el legado de mis ancestros. Entonces, digamos, el patrimonio familiar, ¿qué es? Es lo que me han dejado, lo que constituye ese conjunto de bienes que hacen parte de una familia, para este caso, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de patrimonio, como el patrimonio económico, que son los bienes que yo poseo, ¿sí? Como mi carro, el dinero que tengo en mi cuenta bancaria o que no tengo. Eso hace parte, pues, como del patrimonio económico. El patrimonio natural, que es el conjunto de paisajes, maravillas naturales, recursos naturales que pertenece a una nación o a un territorio puntual desde el punto de vista medioambiental, científico y estético. Este término de patrimonio natural, por ejemplo, y no se puede desligar al patrimonio cultural, ¿sí? El territorio se compone de la cultura y el medio ambiente, y entre los dos generan estas dinámicas que constituyen un territorio. Entonces, por ejemplo, para el caso de Suezca, ¿cuál sería nuestro patrimonio natural más representativo? Las rocas. Las rocas, ¿cierto? La roca. El cañón de las lechuzas. El patrimonio cultural se entiende como un conjunto de bienes y manifestaciones, ojo con esto, que hacen parte de la historia y que le ha dejado una herencia a la nación y constituyen el fundamento de la nacionalidad colombiana. Esto es muy importante. Entonces abarca prácticas culturales, abarca fuentes arqueológicas,
obras artísticas, tradiciones. Ahorita vamos a entrar un poquito en más detalle de qué constituye todo este mundo del patrimonio cultural, en las cuales componen o articulan esto que llamamos identidad. Es muy importante y está muy ligado el concepto de identidad a patrimonio cultural. Entonces, hay diferentes tipos de patrimonio y podemos clasificarlos según su tangibilidad. Es decir, patrimonio tangible es algo que puedo tocar con mis manos, ¿sí? Este puede ser mueble o inmueble. Pues, ¿qué significa? Mueble es un conjunto de bienes y objetos físicos que puedo mover de un lado a otro, mientras que el patrimonio tangible inmueble son objetos, son cosas que no puedo mover de un lado al otro, como es el caso, por ejemplo, acá, nuestra iglesia, nuestro templo doctrinero es patrimonio cultural de la nación, monumentos también que no puedo trasladar de un lado a otro, hacen parte de ese patrimonio tangible inmueble. Ahora, este patrimonio intangible, que es otro de las clasificaciones del patrimonio, hace parte seguramente de lo que estamos investigando, ¿sí? Bien sea Esperancita desde todo, está investigando sobre la identidad suescana. Esto significa que estamos indagando sobre un conjunto de manifestaciones. Cuando hablamos de patrimonio intangible, hablamos de manifestaciones que hacen parte y que componen la identidad de un pueblo. Entonces, bueno, según su beneficiario, puede ser personal, que es de una persona, o colectivo, que es en el caso del patrimonio cultural. Ahora bien, ¿qué es cultura? Y esto lo vamos a abordar muy por encimita, porque si profundizamos en este concepto nos puede dar aquí el 2800 y no hemos llegado a una definición concreta de cultura. Marvin Harris dice que es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. Según la UNESCO, y ahorita vemos quién es la UNESCO, la cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. Perdón, les admito acá. Entonces, según la UNESCO, repito, hacer de la cultura un elemento central de las políticas de desarrollo es el único medio de garantizar que éste se centre en el ser humano y sea inclusivo y equitativo. Porque cuando hablo en términos de identidad, de cultura, sí o sí tiene que ser participativo y tiene que ser construido con la comunidad, con el conjunto de personas con quien yo estoy desarrollando, sea que sea lo que voy a desarrollar en torno a este concepto de cultura. Natalie, perdón, pero ya llegó. Se había ido la presentación. Ok, pero ya me están viendo, ¿sí? Sí, ya. Y ya te Listo. vemos. Ahora bien, ¿qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural, perdón, acá pues yo voy a leer, es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente. Ojo, esto es muy importante. A veces pensamos que el concepto del patrimonio es algo por allá, que no se puede tocar, que no se puede, mejor dicho, que tiene que protegerse así tal cual está. Que bueno, digamos el caso del patrimonio arqueológico, que en términos de legislación es lo que está más elaborado en Colombia, que claro, es el patrimonio arqueológico, claro, representa un pasado remoto, entonces no lo puedo modificar, no lo puedo tocar. Sin embargo, el patrimonio, y mucho más cuando nos referimos a manifestaciones, es algo que está vivo. Las tradiciones están vivas y por ende todo el tiempo están en construcción, todo el tiempo están cambiando, ¿sí? Por ejemplo, acá en Suezca, la hilandería
es una manifestación que ha sido muy importante para la cultura suezcana. Sin embargo, pues ya ahorita se ha venido, digamos que hay ciertos factores de riesgo para la extinción de este patrimonio, pero entonces lo que podemos hacer es desarrollar diferentes estrategias para su rescate, para su salvaguardia, a través de nuevos formatos, ¿sí? Pues remito acá el caso de cine. El año pasado trabajamos sobre este tema y los chicos quedaron tan entusiasmados con este tema que una de las convocatorias que se ganaron este año gira en torno a la hilandería y a una persona que es denominado como el último hilandero de Suecia. Entonces, este patrimonio cultural nos habla acerca de tradiciones, creencias, logros de un país y de su gente. La palabra patrimonio significa algo que ha sido heredado. Debe, de hecho, considerarse como el legado que recibimos de nuestros ancestros y que debe pasar a futuras generaciones. Entonces, este término de patrimonio cultural ha evolucionado y bastante durante las últimas décadas. Originariamente, solamente se refería a obras de valor artístico e histórico. Sin embargo, esto, pues, insisto, ha venido evolucionando. Ya vamos a ver más adelante, pero digamos en el 2003, la UNESCO hizo una convención en París, en donde se abordó todo este mundo de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial y se amplió este concepto, porque realmente es muy complejo, ¿no? Está compuesto por muchos matices y en esa medida pues tiene que ser reformulado y replanteado continuamente. Listo. Entonces, ¿qué tipos de patrimonio tenemos? Tenemos el patrimonio material, que ya lo hablamos, el tangible, que es el que puedo palpar, puedo tocar, y hace referencia a los monumentos, esculturas, pinturas, documentos, todo el vasto mundo del patrimonio arqueológico y las construcciones en general. O sea, en conclusión, son cosas que puedo palpar con mis manos. Y tenemos esto que es maravilloso y que realmente es el patrimonio que a mí personalmente me mueve tanto el corazón, que es el patrimonio inmaterial. Ese patrimonio inmaterial incluye lenguas y tradición oral, entonces toda la parte de folclore, de mitos, leyendas, todo esto hace parte de la tradición oral y constituyen un patrimonio. Los tipos de organización social. Tengamos presente que habitamos un país que es pluriétnico y multicultural, y así se define en su constitución, y hay poblaciones de especial protección constitucional que tienen ciertos derechos precisamente para garantizar que estas formas de organización social se mantengan vivas con el tiempo. Todos los conceptos, todos los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo, que son como las cosmogonías de las comunidades, la medicina tradicional, la producción tradicional, esto se refiere, bueno, la producción tradicional y las técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos tradicionales. Entonces, acá, por ejemplo, hablo yo de la marimba de Chonto, por ejemplo, ya tiene declaratoria. Ahorita ya vemos qué es esto de declaratoria. La marimba de Chonto es patrimonio colombiano, pero no solo el instrumento en su materialidad, sino en las técnicas y tradiciones asociadas a su fabricación, ¿sí? Las técnicas de fabricación de la marimba de Chonto son patrimonio de la nación, para dar un ejemplo, porque obviamente esto es muy grande en un país con tanta riqueza cultural como lo es Colombia. Las artes populares, los juegos y deportes tradicionales, por ejemplo. ¿Quién me dice cuál es nuestro deporte nacional?
El fútbol. No, el deporte nacional es el tejo. Ah, el tejo. El turmeque. El turmeque. Ese es un juego y es un deporte tradicional que viene pues desde los muiscas, imagínense, o sea, tiene una historia, tiene una trayectoria trascendente también y que hacen parte de nuestra identidad. ¿O quién acá me va a decir que no se identifica en una cancha de tejo y que no se siente, que no nos llena de ciertas emociones particulares poder recrear este tipo de manifestaciones que hacen parte de nuestra identidad? Los actos festivos y lúdicos, los eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, como por ejemplo, y ahorita pues vamos a hacer un ejercicio, las fiestas de San Pacho, quienes no solamente tienen eh, declaratoria de patrimonio de la nación, pero que también tienen declaratoria de patrimonio de la humanidad. Los conocimientos y técnicas tradicionales asociados al hábitat, la cultura culinaria de la que tanto hablamos acá, el PCI. PCI, cuando vemos esta sigla en estos contextos, significa Patrimonio Cultural Inmaterial. El PCI asociado a espacios culturales, el PCI asociado a los eventos de la vida cotidiana. Entonces, como podemos ver, es un mundo muy extenso, muy grande, y no por no tener la declaratoria, no porque el Ministerio de Cultura diga esto es patrimonio de la nación, significa que no lo sea, ¿sí? Por ejemplo, para no irnos muy lejos, el Cuchuco. El Cuchuco no tiene declaratoria, pero eso no significa que no sea patrimonio cultural. Ahora bien, ¿quién es la UNESCO? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y es la entidad encargada a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo a través de los recursos naturales y los valores culturales y con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo sin que por ello se pierda la identidad y la diversidad cultural. Es decir, la UNESCO es el organismo internacional que traza ciertos lineamientos y recomendaciones para la protección de la cultura, del patrimonio, y que los países que son miembros acogen y deben reflejarlo también en sus dinámicas administrativas, en sus leyes. Y acá para Colombia tenemos el Ministerio de Cultura, quien es la entidad gubernamental encargada de coordinar, regular y emitir las disposiciones referentes a la preservación y promoción de las diferentes expresiones de la cultura en Colombia. Entonces, ¿qué opinamos? ¿Es importante todo esto que les estoy hablando o no? ¿Y por qué? Nata, Señora. es que yo en la investigación que estoy haciendo me he encontrado con dos cosas y me asalta la duda. Una es que he encontrado, o mi duda es, por ejemplo, la tejeduría, la hilandería, ya no lo hay, es algo que se está acabando en Suezca, pero eso sigue formando parte del patrimonio, ¿cierto? Sí, sí sigue formando parte del patrimonio. ¿Y qué pasa cuando, bueno, ahorita digamos que podemos profundizar un poquito en este tema, pero una de las estrategias que recomienda el Ministerio de Cultura para proteger eso es precisamente esa identificación de riesgos. Entonces, la idea, digamos, y el papel tan importante que tenemos, incluidos todos quienes estamos en este grupo, como actores culturales y como actores como mejor dicho, como responsables de mantener vivo esto, es diseñar estrategias para su salvaguardia. Entonces, ya ahorita
profundizamos un poco en esto, pero sí sigue siendo patrimonio. ¿Que Mira. esté en riesgo? Señora. No, perdón. Tengo otra pregunta, pero sigue, por favor. Listo. Entonces, el patrimonio cultural es importante porque transmite diferentes valores, mensajes históricos, artísticos, estéticos, políticos, religiosos, sociales, espirituales, mejor dicho, todo lo que quieran poner acá, que contribuyen a darle valor a la vida de las personas, al constituir parte de su identidad, al definir su identidad, son los que también definen las formas de vida de los territorios. Entonces, porque representan la identidad de una sociedad, el vehículo para entender la diversidad de los pueblos y desarrollar una política para la paz y la comprensión mutua, porque es único, es irreemplazable, porque es tuyo, es mío, es nuestro y debemos conocerlo, preservarlo y salvaguardarlo. Entonces, en la legislación tenemos leyes encaminadas a su protección. La que nos rige, como que la mamá de todo esto, es la Ley General de Cultura, la 397 de 1997, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Entonces, en esta ley se dictan diferentes normas sobre el patrimonio, sobre estrategias de fomento, se aborda qué es un gestor cultural, quién es un actor cultural. Entonces, para quienes estén interesados, digamos, quienes ya estamos en el camino de la gestión cultural, es una herramienta muy importante para la justificación y la fundamentación de los proyectos, ya sean de carácter investigativo, creativo, pero que todo lo que tenga referencia al patrimonio cultural de esta ley es muy importante. Como les decía, en el 2006, 2003, ay, no me acuerdo, ya les digo, 2003, hubo una convención en París de la UNESCO, en donde se abordaron y se incluyó todo este vasto mundo de las manifestaciones como parte del patrimonio cultural. Posterior a esta convención, de la cual Colombia es miembro, en el 2018 se reformula la Ley General de Cultura y se escribe la Ley de Cultura, la Ley 1185 de 2008, en donde ya empezamos a hablar de manifestaciones, no solamente de los objetos y de las obras, sino de todas estas manifestaciones como parte de la identidad y como fundamento de nuestra nacionalidad. Entonces, acá están los famosos artículos, el artículo 70, se los voy a leer porque es importante, ¿listo? Porque este es el fundamento para todo lo que estoy hablando acá, este es el fundamento que está en la Constitución y del cual surge la Ley General de Cultura. Y surge, además, nace el Ministerio de Cultura, porque antes del Ministerio de Cultura teníamos Acolcultura. Entonces, artículo 70, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura. Hago paréntesis acá. El acceso a la vida cultural está considerado como un derecho fundamental de las personas. Esto es importante. Entonces, de promover y fomentar el derecho a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Artículo 71. El Estado creará incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a las personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Entonces, de aquí surgen los programas, el Programa Nacional de Concertación Cultural, el Programa Nacional de Estímulos y así, pues, digamos que a sus diferentes escalas, en sus diferentes escalas, existen diferentes programas encaminados
a generar estos incentivos a los gestores y los actores culturales. El artículo 72 dice, el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico, que como les digo es uno de los que tenemos más robusto en términos legales en Colombia, el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles, ¿sí? Es decir, el patrimonio cultural no le pertenece a una persona ni a una institución, sino nos pertenece a todos. Por ejemplo, el Museo del Oro tiene un montón de piezas arqueológicas que son patrimonio cultural de la nación. Eso significa que el Museo del Oro no es dueño de esas piezas. El Museo del Oro tiene la función de protegerlas, salvaguardarlas, visibilizarlas, mas no es el dueño de estas piezas. Bueno, ya vimos que es la UNESCO, entonces también ya vimos un poco qué es esta Convención de París del 2003. Entonces, la Convención del 2003 es el primer instrumento multilateral, estoy enredada hoy, vinculante para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Está basada en los acuerdos internacionales, las recomendaciones y las resoluciones existentes en materia de patrimonio cultural y natural. Entonces, cuando se aborda y se incluye todo este universo de las manifestaciones dentro de la Ley General de Cultura, el Ministerio de Cultura diseña una serie de documentos y de instrumentos, de herramientas que permitan el fomento del patrimonio cultural. ¿Qué es el fomento? El fomento viene de la palabra fomentum, que es la serie de acciones que permiten mantener vivo un fuego, ¿sí? Entonces, el fomento del patrimonio cultural son una serie de herramientas y de acciones encaminadas a protegerlo y mantenerlo vivo, mantener este fuego del patrimonio vivo, así esté en constante cambio, pero pues son las estrategias que las personas y el Estado diseñan e implementan para mantener vivo este patrimonio inmaterial. Entonces, en este manual, una de las herramientas desarrolladas por el Ministerio de Cultura es el manual del PCI, en donde se pone pues el proceso de identificación, o sea, se establecen una serie de pasos para identificar cuál es el patrimonio inmaterial de una comunidad y se hacen ciertas recomendaciones para su salvaguardia. Que acá, por ejemplo, para responder a lo que dice Esperancita, 1 es la identificación, 2 es la recreación, 3 la transmisión y 4 la identificación de amenazas. Entonces, cuando hay una identificación de una amenaza, como actores culturales tenemos la posibilidad de diseñar estrategias para mantener vivo ese fuego, ¿sí? Entonces ya está identificado y además identificado que es un patrimonio que está en riesgo, entonces puedo desarrollar distintas estrategias para que haya una transmisión de saberes, de generación a generación. Esto es muy importante cuando hablamos de estas manifestaciones, esa transmisión transgeneracional de conocimiento, intergeneracional, y la recreación de esas manifestaciones. Entonces, pues, bueno, ahí ya entra a jugar un poco la creatividad y la iniciativa de los gestores culturales, que son quienes realmente conocemos el patrimonio y tenemos la oportunidad de formular estrategias para el fomento de estos saberes. Entonces, el 2004, lo que ya les había dicho, se hizo una aproximación integral a la gestión del patrimonio cultural colombiano con la reformulación de la Ley General de Cultura, ahora la Ley 1185 de 2008, en donde además dice que es una obligación de todos proteger el patrimonio.
Entonces, y que la cultura pues es fundamento de la nacionalidad colombiana, ya les había dicho, pero pues esto hace parte de la ley, porque es testimonio de la identidad cultural nacional en el tiempo. Y bueno, digamos que cuando hablamos de manifestaciones culturales, el Ministerio de Cultura tiene una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial que las personas, las comunidades de manera participativa proponen para ser incluidos ahí, y en ese caso estas manifestaciones entran a tener un especial interés de protección. Entonces, perdón acá. Entonces, ¿qué es una declaratoria? La declaratoria de patrimonio cultural las desarrolla el Ministerio de Cultura, pero pues esas no surgen de la nada. Cuando hablamos de manifestaciones, se trata pues, precisamente de todas estas manifestaciones que han sido identificadas, que han sido recreadas y que tienen una importante trayectoria histórica. Y para obtener la declaratoria hay herramientas y hay pasos que se deben seguir, ¿sí? Entonces, existe un instrumento que se llama el Plan Especial de Salvaguardia. Este instrumento, todas las manifestaciones que tengan declaratoria, tienen un plan especial de salvaguardia que ha sido diseñado de manera participativa con los actores relevantes de cada manifestación, por supuesto, incluyendo la comunidad. Estos planes especiales de salvaguardia trazan unas estrategias y unos lineamientos para mantener vivo estas manifestaciones. Qué pena la redundancia que diga manifestaciones, pero bueno. Entonces, por ejemplo, para el caso del Carnaval de Barranquilla, si nosotros buscamos, seguramente fácilmente vamos a encontrar el plan especial de salvaguardia del Carnaval de Barranquilla. ¿Por qué? Porque tiene una declaratoria. Entonces, si quiero que el cuchuco de trigo, la hilandería de Suezca, sea considerada patrimonio de la nación, debo proponerla y, bueno, debo acudir a diferentes entes territoriales, pero debo desarrollarle un plan especial de salvaguardia y además debo solicitar por lo menos a 15 consejos de cultura nacionales que reconozcan ese saber como patrimonio cultural de la nación. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántas personas estamos? Perdón, acá, yo miro. Bueno, yo sé que... Esperancita, ¿quieres hablar? Tengo una pregunta, Nata, relacionada con lo que acabas de decir. Cuando uno encuentra que el cuchuco no es de Suezca solamente, sino que es un patrimonio compartido con otros municipios de la región cundiboyacense, ahí no podríamos elevar, digamos, la solicitud de declaratoria de patrimonio territorial de Suezca, patrimonio inmaterial del cuchuco, ¿cierto? Porque no es nuestro solamente. No es nuestro solamente, pero digamos que acá especialmente, pues hay toda una serie de dinámicas identitarias alrededor del cuchuco, pero sí, no, es cierto, o sea, no es parte únicamente de la identidad suezcana, sino que hace parte del patrimonio, y en ese sentido, de hecho, es posiblemente más viable gestionarle la declaratoria a un plato como el cuchuco, porque seguramente más de un consejo de cultura va a reconocer esa manifestación, ese plato tradicional como parte de su identidad y por ende como patrimonio de la nación. ¿Sí? Pero porque una cosa es que... O sea, no te entiendo, perdóname. No se puede que se convierta en un patrimonio de Suezca, sino de la nación. Sí se puede, o sea, las dos. Digamos que
digamos, tú como consejera de Cultura tienes incidencia en las políticas públicas culturales de Suezca, y Suezca como municipio puede declarar el Cuchuco como su patrimonio. Pero si queremos elevar esto a patrimonio cultural de la nación, es viable, ¿sí? En la medida en que no hace parte solamente de la identidad suezcana, sino de todo un territorio pues más a nivel regional, o bueno, digamos que se extiende un poco más que el solo el municipio, pero el municipio en sí puede reconocer esta manifestación como parte del patrimonio cultural suezcano. Ok. Sí, pero ahí digamos que ya no sería del Ministerio de Cultura, sino ya sería a nivel local. Pero se O puede sea, hacer, solamente se puede que escalonar. entrara, perdón, solamente que entrara en el inventario de patrimonio cultural de Suezca. Sí. Ah, ok. Y eso lo hace la instancia municipal de cultura. La instancia municipal, para eso pues también existe el Consejo de Cultura, que pues son Sí, sí. quienes aconsejan, como dice su nombre, aconsejan a la administración pública en torno pues a todas estas manifestaciones y a toda la política pública con relación al patrimonio cultural suezcano. Pero pues si quisiéramos elevar esto y solicitar, buscar la declaratoria de patrimonio de la nación, también es viable en la medida en que tú misma me acabas de decir. No hace parte, y ni siquiera solamente de Cundiboyacá, por decir, de Cundinamarca y Boyacá, sino que se extiende a Tolima también. O sea, el Cuchuco está presente en un espacio importante del territorio nacional. Sí, claro, como el sancocho también. Como el sancocho, y hay diferentes versiones, hay diferentes modificaciones, incluso el ajiaco pues que es de pronto más de origen más de este sector, de Bogotá, el ajiaco santafereño. Si probamos el ajiaco tradicional en Suezca, por ejemplo, lleva cubios, en Bogotá no. El ajiaco santafereño no lleva cubios, y no significa que uno esté mal y otro esté bien, precisamente por ese carácter de cambio constante, o sea, por lo que ese patrimonio está vivo, cada pueblo apropia estas manifestaciones y estos saberes acorde pues a su identidad. Entonces, bueno, yo tengo aquí una serie de manifestaciones, de lugares que podrían considerarse patrimonio cultural de la nación. Algunas tienen declaratoria y otras no. Entonces, bueno, es una propuesta, si no queremos trabajar sobre esta, sino, qué sé yo, Esperancita quiere trabajar sobre hilandería. Entonces, quiero que nos tomemos unos, ¿qué será? ¿20 minuticos será suficiente para que preparemos una breve exposición? Señora, Mi definición de imagen está muy mal. ¿Tú podrías leer la lista? Porque yo no alcanzo a verla. claro que sí. Tenemos la marimba de Chonta, las fiestas de San Pacho, el espacio cultural de San Basilio de Palenque, el carnaval de Río Sucio, el Cuchuco, los cantos de trabajo del llano y el cementerio central de Bogotá. Si quiero proponer otro que yo considero que es patrimonio cultural, tenga o no declaratoria, puedo abordar ese tema, el que quieran, pero de pronto digámoslo acá para que no repitamos temas, ¿listo? Qué pena, Nata, yo no entendí cuál es la tarea o el Tenemos ejercicio. Perdón. 20 minuticos, ¿serán suficientes o será mucho? Para preparar una breve exposición para que nos tomemos este tiempo de buscar qué es esto de la marimba de Chonta y por qué puede ser patrimonio cultural, y haga una breve exposición, una exposición muy sencilla, muy breve, al finalizar estos 20 minutos, ¿sí? Para que hagamos un poco de una manera más práctica todo este concepto ¿Solo de la marimba de identifiquemos. Chonta? No, tenemos marimba de Chonta, fiestas de San ¿Puedes Pacho. poner otra vez la imagen, por favor? Ahí está, ¿no les carga? No, pues a mí no. No sé, Andrea. No, se acabó de Se salir la fue. pantalla. Estaba pues ya no está. Ahora Ahora Ya sí. hay. A ver, compartir. Otra vez se fue. Sí, es que yo lo dejé de compartir porque yo sí lo estoy viendo, en teoría estoy compartiéndolo, pero no lo ven ustedes. ¿Ya ven?
No, está chiquitico. Apareció de nuevo. Bueno, yo les voy a leer y como les digo, si tienen otra propuesta, además de esto, que ustedes consideren que es patrimonio, es bienvenida. ¿Listo? ¿Patrimonio Entonces, nacional o de Suezca? cualquiera de los dos está bien. Lo importante es que en la breve exposición diga si es patrimonio tangible, intangible y por qué es patrimonio. Listo, entonces tenemos marimba de Chonta, fiestas de San Pacho, espacio cultural de San Basilio de Palenque, carnaval de Río Sucio, Cuchuco, cantos de trabajo del llano y cementerio central de Bogotá. Ya bueno compartir la imagen. Ya, ahora sí. Ok. Yo voy a trabajar con otro, pero todavía no le he puesto nombre. Yo Listo. quisiera el Perfecto. Cuchuco. Listo. Ahí les envié por WhatsApp las manifestaciones. Janie, ¿cuál quieres? Espérame que estoy mirando. Está tentativo. Si quieres Ok. trabajar otro, bienvenido sea. Nata, yo tengo una pequeña confusión sobre el patrimonio intangible. ¿Cuál viene siendo? Por ejemplo, un baile Sí, y el cuchuco, pero el cuchuco sí es tangible porque me lo como, lo muchas veo. de las manifestaciones, exacto, pero bueno, esto es importante, esa pregunta. Muchas de las manifestaciones culturales, cuando hablamos de manifestaciones, es porque son intangibles, pero muchas de ellas, en su mayoría, de hecho, tienen materialidad. Entonces, el cuchuco es, sí es tangible, yo lo puedo tocar, pero la cultura culinaria, las técnicas de elaboración son intangibles. Okay. Los bailes son intangibles, pero tienen una materialidad en la medida en que hay un vestuario, por ejemplo. De hecho, el vestuario también hace parte del patrimonio intangible, por sus técnicas, también porque representan contextos. Esa es la materialidad. La marimba de Chonto, por ejemplo, es patrimonio intangible en la medida en que es patrimonio, es considerado patrimonio la técnica de elaboración, pero tiene su materialidad también, o sea, también tiene un resultado, un objeto que yo puedo tocar, pero la técnica no la puedo Que lo tocar. que es, sí, inmaterial también tiene su lado tangible. Las dos cosas las tiene, ¿no? Sí, Ok, sí, ok. listo. Jamie, ¿ya sabes? Sí, el de. Ay, espérame que ahora se me perdió. El de cantos de llano. Listo, es Cantos de bellísimo. trabajo. Los cantos del trabajo, de trabajo del llano Trabajo son de llano. bellísimos. Un tejo también lo podría trabajar si quiero. Doris, ¿qué se pidió? Cementerio Central de Bogotá. Buenas Chévere. Hola, Dorisilla. David. Bueno, voy a parar la grabación. Mejor dicho, nos vemos